Devocional Nueva Vida en Cristo. Día 92. Exhortación a un espectador. Lectura del día Efesios capítulo 4, versículo 13, primera parte. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En los viajes del pasado, cuando los grupos grandes cruzaban desiertos, el éxito de la travesía jamás se medía por la velocidad de los jinetes más rápidos que se adelantaban. El avance real se calculaba por la posición del grupo entero. La marcha no terminaba sino hasta que el último de los viajeros cruzaba las puertas de la ciudad de destino. Con esta misma idea de avanzar juntos, el apóstol Pablo usa una palabra clave que en el idioma original se traduce como lleguemos. En el resto de la Biblia, este término se usaba para describir a los viajeros que, después de un largo camino, por fin pisaban su destino final. Al usar esta palabra, se nos muestra que la iglesia no es un edificio quieto, sino un grupo de personas en movimiento que camina hacia una meta común todos juntos. Lo más hermoso y profundamente pastoral de la visión de Pablo es a quienes incluye en este viaje de la fe, hasta que todos lleguemos. En aquellos tiempos, la sociedad de la ciudad de Éfeso estaba terriblemente dividida entre hombres libres y esclavos, personas cultas e incultas. Además, las religiones falsas de la época prometían salvación y sabiduría solo para unos pocos privilegiados que lograban pagar o entender ciertos misterios ocultos. El Evangelio vino a romper ese molde egoísta. Dios nos enseña que los dones y los líderes que vimos en los días anteriores no fueron dados para que unos pocos supercristianos crezcan solos y dejen atrás a los demás, sino para que todo el pueblo de Dios avance al mismo tiempo. El corazón de nuestro pastor celestial no se conforma con ver a unos cuantos hermanos fuertes en la cima. Él evalúa la salud de su iglesia mirando cómo crece la comunidad entera, cuidando con especial ternura a los que van más despacio. El primer punto de llegada en este viaje es la unidad de la fe. Es fundamental entender que esto no significa simplemente que tengamos una fe personal, una fe que se guarda en el corazón de forma privada o meros sentimientos bonitos de buena convivencia. En la Biblia, esta expresión se refiere al mensaje inalterable del Evangelio. La verdad compartida sobre quién es Jesús y lo que hizo por nosotros en la cruz. Por eso, la unidad que Dios busca no es una simple tolerancia donde cada quien cree lo que quiere con tal de no pelear en el pasillo de la iglesia. La verdadera unidad es una experiencia viva que se nota en el día a día cuando la iglesia, como un solo equipo, se sienta a estudiar la palabra, entiende la sana doctrina y la abraza, protegiéndose mutuamente de las corrientes de opinión del mundo y de las falsas enseñanzas que intentan confundir a las ovejas más jóvenes. Es necesario hablar con total honestidad y confrontar con amor la actitud de quienes viven la fe a su manera, asistiendo al culto dominical de forma pasiva solo para sentarse, escuchar y salir corriendo en cuanto termina la oración final. A veces el ritmo de la vida es agotador. El miedo a ser herido por otros hace levantar muros o resulta más cómodo mantener la distancia. Pero
no se puede decir que hay un compromiso real con Cristo si no existe un compromiso con la Iglesia que Él compró con su sangre. Venir al templo solo a consumir música y un mensaje, sin conectar con nadie, sin abrir el corazón y sin servir a nadie, es quedarte sentado en el muelle viendo a otros trabajar mientras te desnutres espiritualmente. Reflexión del día. La madurez espiritual no se puede alcanzar en aislamiento. O crecemos juntos o nos estancamos solos. Nuestro crecimiento espiritual está amarrado, ligado al crecimiento del hermano que se sienta al lado, e incluso de aquel que resulta difícil de tratar. Si en la rutina diaria solo se es un espectador que va y viene, sin dejar que nadie te conozca ni te ayude, se frena la marcha de la caravana y se priva a otro de la gracia que Dios puso en cada uno. El Rey Jesús no nos salvó para ser clientes de domingo que calientan una banca, sino miembros activos de su familia que comparten las cargas, que oran por los caídos y que ayudan con paciencia a que todos, sin excepción, crucen juntos la línea de meta. Pregúntate, ¿he estado usando excusas como la falta de tiempo o el miedo para no comprometerme con mis hermanos, actuando como un simple espectador en la iglesia? ¿Qué paso práctico y humilde puedo dar esta semana para romper la distancia, acercarme a mis líderes o hermanos y unirme de verdad a la marcha de mi iglesia local? Recuerda, Dios no diseñó la fe para que corras solo en el desierto, sino para que camines seguro, acompañado y protegido en medio de la familia que Él te dio, la iglesia. En Cristo dejamos de ser espectadores para servir activamente a su iglesia. Desde el ministerio Viviendo la Biblia, sabemos que ciertas doctrinas de la palabra de Dios son profundas y pueden resultar complejas de entender. Por eso, queremos recordaros que estamos a vuestra entera disposición. Si tenéis alguna duda o inquietud, no dudéis en dejarnos vuestro comentario en el vídeo. Será un privilegio intentar aportar claridad juntos a la luz de las Escrituras. Os deseamos gracia y paz en Cristo.